Y como ya sabemos, el día de hoy es un día importantísimo dentro del calendario cristiano, del calendario de los seguidores de Jesús, porque es la entrada triunfal, ¿verdad? Es el Domingo de Ramos, lo llamamos en la Iglesia Católica, y en la Biblia lo llama la entrada triunfal, es cuando Jesús entra, es su última semana en la tierra, ¿sí? Son sus últimos 7 días. El número 7 en la Biblia es importante, ¿sí? Es la última semana de Jesús en la tierra, una semana completa que empieza hoy y culmina el próximo domingo. Y en este día Jesús entró a Jerusalén, que era la capital de Israel, ¿sí? Ahí estaba el templo, y para la fiesta de Pascua, que ya existía desde la época de Moisés, ¿sí? Desde la época de Moisés los judíos celebraban la Pascua. Y era la fiesta nacional más importante de Israel, ¿sí? Judíos de todo Israel y de las naciones vecinas venían a la capital, a Jerusalén, para celebrar la Pascua y comerse los huevitos de chocolate. Venían a sacrificar el cordero de la Pascua, ¿verdad? El cordero de la Pascua, que lo sacrificaron por primera vez cuando Dios los liberó de Egipto. La noche que salieron de Egipto, les dijo Dios: maten a un cordero, con la sangre del cordero, cubran el marco de su puerta, y la carne del cordero la van a comer, ¿sí? Ese es el Cordero de Dios, ¿sí? Que los salvó de la muerte. Esa noche pasó el ángel de la muerte, mató a todos los egipcios, y ellos quedaron, a todos los niños egipcios, y a los de ellos no los tocó. Era la sangre del Cordero salvándolos de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús vino a ser bautizado? Como ustedes, muchos van a ser bautizados el próximo domingo. Cuando Él vino a Juan a bautizarse, ¿qué fue lo que dijo Juan? Este es el Cordero de Dios. Este es el verdadero Cordero Pascual. Sí, por miles de años hemos sacrificado a un cordero para que su sangre nos cubra de la muerte. Pero he aquí viene caminando el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí, los animalitos eran un símbolo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Entonces, Jesús entra hoy, entra a Jerusalén en este domingo, porque el domingo anterior a la Pascua era cuando los israelitas tenían que salir. Escúcheme bien, porque Jesús está cumpliendo un montón de profecías en este día. Los israelitas, el domingo anterior a la Pascua, los israelitas tenían que salir a escoger el cordero que iban a sacrificar para la Pascua. Y en este día los israelitas no salieron a buscar el cordero, sino que el cordero vino y dijo: heme aquí estoy, sacrifícame a mí. Por eso es un día tan importante, porque es la preparación. Antes de Jesús era la preparación del pueblo de Dios para celebrar la Pascua. Y después de Jesús es la celebración del pueblo de Dios para celebrar la Pascua eterna. La Pascua eterna, la salvación eterna que fue conseguida en la cruz. Y como venían gentes, miles de gente, venían a Jerusalén. Sí, y toda la semana celebraban en el templo, iban, había diferentes, era como, digamos, imagínense al mundo de hoy, era como una gran conferencia, ¿sí? Y ahí estaban los maestros judíos dando diferentes charlas. Usted, no sé si alguna vez fue a una conferencia donde hay una persona principal, pero después hay como talleres y hay charlas, ¿verdad? Si usted fue a un retiro, vio que hay sesiones principales y después hay charlas. Así estaban los maestros judíos durante esta semana, estaban dando charlas, estaban enseñando sobre diferentes temas.
porque venía todo el pueblo, ¿sí? Y llegaban el domingo. Empezaban a llegar el domingo y van llegando toda la semana. Pero este domingo, como era el día en que se sacrificaba, que se escogía el cordero que se iba a sacrificar, era un día muy importante. Y en este día entra Jesús. Y no solamente entra, sino que él también, al igual que otros maestros judíos, iba a pasar toda esta semana. Era su última semana en la tierra y se le iba a pasar enseñando todos los días. ¿Sí? No fue durante 3 años Jesús caminó por muchas ciudades, Jesús hizo milagros, sanó gente, ¿sí? Pero en esta última semana no se dedicó tanto a hacer milagros, se dedicó a enseñar. ¿Sí? Imagínate cuando una persona sabe que está a punto de fallecer y los últimos días llama a todos sus hijos y los reúne y le empieza a dar las instrucciones, le empieza a decir sus últimas palabras. Esta semana Jesús va a empezar a decir sus últimas palabras. Las enseñanzas de Jesús en esta semana son quizás las más profundas porque Él sabe que es la última vez que va a hablar de estas cosas. ¿Sí? Y también sabe que hay otros maestros judíos enseñando en el mismo lugar y que Él en cierta manera va a estar compitiendo con ellos y que Él tiene que asegurarse de que Él les enseña la pura verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Y en esta semana, entonces, es en el día de hoy, en preparación a todo esto, donde Jesús entra. Por eso se llama la entrada triunfal. Jesús entra a Jerusalén. Y vamos a estar leyendo, esta historia está en los 4 evangelios, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 escribieron sobre esto porque es un día importantísimo. Pero hoy vamos a enfocarnos en la historia de Lucas, en el relato de Lucas. Fíjese qué importante es esto, que no todos los evangelistas, no los 4 evangelios hablan del nacimiento de Jesús. Solo 2 hablan del nacimiento de Jesús. Pero de la entrada triunfal de este día hablan los 4 evangelios. Los 4 lo consideraron importantísimo. Entonces vamos a leer de Lucas 19, del 28 al 40. Dice, dicho esto, Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor, di conmigo, el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lo vemos a Jesús entrando y vemos diferentes reacciones de la gente, ¿verdad? Lo vemos interactuando con diferentes personas, por ejemplo, con los dueños del burrito, ¿sí? El pollino, que es un burrito, y ya no con él directamente, sino con los que él envió. Pero estos que enviaron, que fueron de parte de Jesús, fueron de parte del Señor. ¿Sí? Y los dueños del pollino interactuaron con el Señor
a través de estos dos enviados. Después vemos a la multitud de sus discípulos. O sea, Jesús tenía multitud de discípulos. Los 12 eran los más cercanos a él, pero él tenía multitud de discípulos. Y después también vemos a los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época. De hecho, eran los que enseñaban en las sinagogas. La sinagoga, para que usted se dé una idea, es como una iglesia judía. Hoy sigue habiendo sinagogas, ¿sí? Básicamente una sinagoga es algo muy parecido a una iglesia cristiana, solamente que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado, ¿verdad? Pero los que enseñaban en la sinagoga judía eran los fariseos. Así que estos fariseos que están hablando aquí con Jesús son los mismos que iban a dar las charlas y conferencias durante esa semana, ¿sí? Así que ellos seguramente ya se habían preparado y estaban listos para dar sus charlas, su conferencia en el templo. Y lo vemos que también interactúan con Jesús. Pero a pesar de que todos interactuaron con Jesús, lo voy a decir de esta manera, a pesar de que todos vieron a Jesús, no todos lo vieron igual. Y hoy en día hay mucha gente que ve a Jesús, que conoce a Jesús, pero no todos lo ven igual. Usted le pregunta, especialmente a los hispanos, la mayoría fuimos criados católicos, pues todos de chiquititos sabemos de Jesús. Así que usted le pregunta a casi todos los hispanos si conoces, ¿sabes quién es Jesús? Sí, claro, ¿cómo no voy a saber quién es? Además, ahí tengo una foto en mi casa de Jesús. Perfecto. Pero no todos los que conocemos a Jesús lo vemos igual. Es más, voy a ir, ¿puedo revolver un poquito más adentro? No todos los que estamos aquí lo vemos igual. Incluso en esta reunión, no todos los vemos igual. ¿Sí? Y una de las preguntas más importantes que podemos hacernos hoy, en este día, es ¿cómo veo a Jesús? ¿Cómo lo veo? Cuando yo veo a Jesús, cuando me hablan de Jesús, cuando escucho de Jesús, cuando vengo a la iglesia a encontrarme con Jesús, ¿cómo lo veo a Jesús? Porque depende de cómo lo veas a Jesús, va a determinar mucho cómo vives tu vida aquí y en la eternidad. ¿Cómo veo a Jesús? Pregúntate, ¿cómo veo a Jesús? ¿Sí? No le preguntes al de al lado. Todavía no. ¿Sí? Y lo que vemos en esta historia es que algunos lo vieron de una manera y otros de otros. Por ejemplo, algunos lo vieron como rey. En el versículo 32 dice que los enviados a buscar el pollino hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños del pollino les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. O sea que en el momento que ellos escucharon que dijo, el Señor los necesita, ellos dijeron, bueno, pues, soltaron el pollino para que se los lleven a Jesús. Pero acá la palabra clave que a veces nosotros en esta época de la vida, en el año 2022, nos cuesta entender, es la importancia de la palabra Señor. Por lo mismo, porque desde chiquitos crecimos escuchando que Jesús es el Señor. Y Jesús es el Señor, ¿verdad? Y decimos, al Señor no le gusta esto, al Señor no le gusta aquello. Y se transformó casi en una palabra común y perdemos la importancia, ¿sí?, de lo que tiene esta palabra. Hay una palabra en la actualidad que se asemeja en importancia. No le llega, ya lo vamos a explicar, no le llega, pero para que usted entienda, ¿sí? Es la palabra, para los que vivimos aquí en Estados Unidos, la palabra más cercana es presidente. Sí, no estoy hablando no. Estoy hablando del presidente de la nación. Porque algunos dicen, presidente. No. El presidente de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Quién es? Joe Biden. Dios lo bendiga y lo ayude en este momento tan difícil, ¿sí? Pero ¿qué pasa si mañana sale una noticia y dicen,
a partir de hoy, no hay votaciones ni nada, ¿verdad? Porque si no ya estamos preparados. Pero así de la nada, dicen, nuevamente Trump vuelve a ser el presidente de los Estados Unidos. Lo bueno que no hay micrófono, para que salga eso, puede salir. ¿Sí? Algunos van a estar contentos, otros van a estar tristes, enojados, lo que sea. Pero ¿se da cuenta de la reacción que causó la palabra presidente? Porque decir que alguien es el presidente es muy grande. Y decir que hay un nuevo presidente es muy grande. ¿Por qué? Porque cambia toda nuestra realidad, ¿sí o no? Especialmente cuando el nuevo presidente pertenece a otra línea política. ¿Mm? ¿Se dan cuenta del impacto de la palabra presidente? Bueno, la palabra Señor en la época de Jesús era todavía más grande que la palabra presidente para nosotros. ¿Sí? La palabra original es Kyrios. La palabra Señor en griego, en latín, es Kyrios. ¿Sí? Kyrios se le llamaba al emperador de Roma, al César. El César era el Kyrios. ¿Sí? Era el hijo de los dioses. El emperador de Roma era considerado el hijo de los dioses. Esto es Kyrios, lo que significa ser Kyrio. Cuando Julio César se hizo emperador de Roma, él fue señor, él fue Kyrios. Se lo consideraba hijo de los dioses, se lo consideraba rey de todo el imperio. Ustedes saben lo que es un rey. Un rey, le caíste mal y te corta la cabeza, no necesita un juez, ni un abogado, ni una corte, nada. Le caíste mal, te corta la cabeza. La vida y la muerte están en la mano de un rey. El rey mañana viene y te dice, necesito tu campo, porque acá voy a construir una torre de defensa, y se lo tienes que dar. Toda la propiedad le pertenece al rey. Te la puede dejar tener, pero en el momento que te la quiere quitar, te la quita. Porque en el rey de Roma, todo territorio romano, todas las propiedades romanas son del rey de Roma, son del Kyrios. En Egipto, toda la tierra era del rey de Egipto. Había un concepto de propiedad privada, pero incluso acá también nosotros vivimos y tenemos nuestra propiedad privada. Pero si el gobierno decide mañana hacer una autopista aquí, te va a pagar. Te va a pagar más o menos. Pero tú no le puedes decir que no. ¿Sabías eso? No le puedes decir, no te quiero vender. No, estás obligado a venderlo. Porque el presidente y el rey, al final del día, son dueños de toda la tierra. Son dueños de la vida y de la muerte. ¿Sí? El Kyrios era el hijo de los dioses, porque los romanos tenían muchos dioses. ¿Sí? Cuando Jesús se llama a sí mismo Kyrios, cuando Jesús dice, yo soy el Señor, ahora te das cuenta, ¿verdad? Él está diciendo, yo soy el nuevo rey. Yo soy el Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Del único Dios. El único Hijo del único Dios. Y en mi mano está la vida y la muerte. En mi mano está el cielo y el infierno. Y soy el dueño de toda la tierra. Soy el dueño de todo lo que existe. Ahora, pararse en el Imperio Romano, donde estaban todos los soldados, era una dictadura, ¿sí? Un imperio es una dictadura, para que le quede claro. Vaya a Cuba, ¿sí? Que es una dictadura, vaya a Cuba, párese ahí y diga, ¡viva los Estados Unidos de América! ¿Dónde está mi amigo cubano, Javier? Ahí está. ¡Viva los Estados Unidos de América! ¿Qué? Te matan. Te matan. Te meten preso, no te ven nunca más. Después de eso, despídete, ¿sí o no? Despídete de tu familia, pues nadie más te vuelve a ver. Porque te has rebelado contra el imperio. Pararte, hace 2000 años atrás, pararte en Roma y decir, Jesús es el Señor, era rebelarte contra Roma. Era tu sentencia de muerte. Era decir, el emperador no es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios.
El emperador no es el rey de mi vida, Jesús es el rey de mi vida. El emperador no controla mi vida y mi muerte, Jesús tiene mi vida y mi muerte. Y el emperador no es dueño de nada porque Jesús es dueño de todo. Acá dice aleluya, porque está acá en los Estados Unidos. Pero hace 2000 años atrás, pararte y decir, como dijeron los primeros cristianos, yo creo que Jesús es el Señor, era tu condena de muerte. Te echaban del trabajo, tu familia te dejaba de hablar. Y algunos, pues hubo épocas donde los mataban. ¿Sí? Entonces, lo maravilloso es que este rey, ¿sí?, entró en un burrito, pero no dejaba de ser el rey de todo. Por eso cuando Jesús dice, el Señor lo necesita, Él está diciendo, yo soy el nuevo rey. Y a ti esta mañana, lo que significa para nosotros hoy es que Él es el nuevo rey de tu vida. Él quiere ser el nuevo rey de tu vida. ¿Sí? Ya no va a ser Vicente Fernández. Ahora va a ser Jesucristo, el rey de tu vida. Los dueños del asno no dudaron cuando le dijeron, evidentemente ellos creían que Jesús era el Señor, que Jesús era el Kyrios, porque cuando estas dos personas, enviados del rey, enviados de Jesús, enviados del rey, vinieron y le dijeron, nos llevamos el burrito, y le dijeron, ¿por qué? Y le dijo, porque el rey los necesita, porque Jesús, el Señor, Kyrios, los necesita. Y los otros dos dijeron, bueno, llévenselo. ¿Sí? Porque cuando tu rey te pide algo, no se lo niegas. Y acá podemos ver que los dueños del pollino veían a Jesús como rey. Porque cuando les pidió algo, no se los negó. Y acá viene nuestra primera autoevaluación. Porque muchos decimos, Jesús es rey de mi vida. Aquí está tu vara de medir. ¿Qué tanto Jesús es rey de tu vida? Porque cuando Jesús es rey de tu vida, Él te pide algo y no se lo niegas. Perdona a esa persona, a ese ingrato, Señor. Hasta que no venga de rodillas, yo no lo perdono. Entonces Jesús es nuestro rey. Págame tributo. Tráeme el diezmo de todo lo que yo te doy. No, Señor, yo ahí suelto $1 cuando voy el domingo, pero el diezmo, eso del Antiguo Testamento. ¿Dónde está tu rey? ¿Quién es tu rey? Bautízate. Y hay gente que dice, no, yo no estoy listo, lo voy a pensar. ¿Así se le habla a un rey? A un rey, ¿tú te imaginas delante de un rey diciéndole, lo voy a pensar? ¡Chum! Ese fue tu último pensamiento. Lo voy a pensar. Fue tu último pensamiento. Dame tus domingos. Ay, no, Señor. Mejor me quedo durmiendo. Me cuesta mucho levantarme. Es que a mí me gusta mucho dormir. ¿Tú me creaste así, Señor? Dame tus lunes, dame tus martes, dame tus miércoles. Sírveme. No tengo tiempo. Sería interesante, sería muy gacho, pero sería muy interesante, ahora yo los podría hacer sentir muy mal a muchos, es decir, todos los que sirven a Dios, pónganse de pie. Híjole, y los que se quedan sentados hacen, trágame tierra. ¿Pero? No lo voy a hacer porque te amo. Y Jesús también te ama. Y porque Jesús te ama, quiere ser tu rey, pero al rey se le sirve. Al rey se le sirve. ¿Sí? Porque cuando tu rey te pide algo, no se lo niegas. Amén. Había otros que lo veían a Jesús como Salvador. Lo vemos que entró sobre el pollino y le dicen, a su paso tendían mantos por el camino. Lo que no dice Lucas, el famoso Domingo de Ramos, es porque cortaban ramas de palmera
y las echaban en el suelo, ¿verdad? Si lee Mateo o Marcos o Juan, ahí dice, pero Lucas por alguna razón se olvidó de las ramas, solamente puso los mantos. Pero vemos que en otras historias tendían sus mantos y cortaban ramas de las palmeras y lo ponían. Por eso también se llama Domingo de Palmas, porque es el domingo donde se cortaron las palmas para echarlas delante del burrito en el que entraba el Señor Jesús. ¿Sí? Y dice, a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La gente se sacaba sus mantos y los echaba en el piso. La gente cortaba ramas de palmeras y las echaba en el piso a medida que Jesús entraba y con él entraban sus 12 discípulos. Y mientras hacían eso, gritaban y alababan y celebraban y decían, ¡Hosana! 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 ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! ¡Gloria en las alturas! Ahora, todavía no, porque este recibimiento era el que le daban a los reyes con sus ejércitos cuando salían a la guerra o cuando volvían victoriosos de la guerra. ¿Sí? Cuando un rey salía con su ejército a la guerra, se le hacía eso, se echaban ramas, se echaban mantos, y a medida que salían de la ciudad fortificada, ¿sí? Con su ejército salían del fuerte, salían al campo a pelear la guerra, a medida que salían de la ciudad, la gente echaba sus mantos y echaba sus ramas de palmeras, alabando al rey que salía a la guerra porque los iba a liberar del mal, los iba a liberar de sus enemigos. Iba a pelear una guerra que ellos, los que echaban sus mantos, no podían pelear. Sí, por eso existen los ejércitos entrenados. Si en este momento nosotros nos invadiera un ejército como está paseando entre Rusia y Ucrania, muchos de nosotros no sabemos ni cómo pelear. Tenemos un ejército que sale a pelear una batalla nuestra, pero que nosotros mismos no podemos pelear. ¿Sí? Entonces a los reyes que salían a la guerra se les despedía con esa ceremonia, y cuando volvían victoriosos, cuando volvían derrotados, había mucho silencio, mucha tristeza, si es que volvían, ¿verdad? Pero cuando volvían victoriosos, otra vez el rey entraba con su ejército a caballo, y a medida que iba entrando al fuerte, a la ciudad, se le iban echando los mantos y se le iban echando las ramas para recibirlo con gloria y con honra. Así que las personas que están haciendo esto, ¿sí? Vimos a los dueños del burrito que lo veían como rey, a Jesús, lo veían como el rey de sus vidas, porque les pidió lo que les pidió y se lo dieron. Pero esta gente lo ve a Jesús no solo como rey, también lo ve como salvador. ¿Sí? Lo ve a Jesús peleando una batalla que ellos no pueden pelear. ¿Tú sabes que hay batallas? ¿Tú sabes que hay en tu vida batallas que tú no puedes pelear? Seguramente ya te diste cuenta que hay batallas que no puedes ganar, porque si no, ya no serían parte de tu vida. ¿Sí? Pero tú tienes batallas. Yo tengo batallas que solo no las puedo pelear. Una enfermedad, un problema matrimonial, un hijo descarriado, una adicción, al tabaco, al alcohol, a la pornografía, a las drogas, ¿sí? Un problema de salud mental, depresión, obsesiones, ¿sí? Ansiedad, pánico. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Que hay luchas en tu vida que tú no las puedes pelear. No las puedes pelear, no tienes con qué pelearlas. Necesitas a un rey salvador que salga a pelear esta batalla por ti. A un rey salvador que sane tus células. Un rey salvador que cambie tu matrimonio. Un rey salvador
que rescate a tus hijos, un rey salvador que ordene todos estos pensamientos fuera de control, un rey salvador que salga a pelear con un poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo para liberarte de tus enemigos. Y cuando ellos lo están recibiendo y le están diciendo, Hosana, ahora sí, Hosana significa, era un clamor. Hosana, lo más parecido en nuestro idioma actual a la palabra Hosana es auxilio. ¿Sí? ¡Auxilio! Eso significa Hosana, pero no auxilio del que le pedimos a la gente, sino auxilio del que le pedimos a Dios. Hosana significaba Dios, sálvanos. Dios, sálvanos porque nosotros no nos podemos salvar. Libéranos porque no nos podemos liberar. Vence por nosotros porque no podemos vencer. Dios, sálvanos. O también significaba Dios es nuestra salvación. Hosana, es decir, Dios es nuestra única esperanza de salir, de vencer esta situación. Por eso cuando ellos están gritando, al ver a Jesús gritan Hosana, están diciendo, este Jesús es el Mesías enviado de Dios para salvarnos. ¿Sí? Porque el Kyrios era el rey de la tierra, pero el Mesías era el enviado de Dios para ganar las batallas. Ellos en ese momento estaban bajo el dominio romano y los romanos, como todo dictador, a los judíos y a todas las demás razas las trataban como gente de segunda categoría. No sé si alguna vez se sintió así. Y ellos estaban esperando que Dios envíe el Mesías judío, el enviado judío, que se iba a levantar, iba a reunir un ejército e iba a derrotar a los romanos. Y finalmente ellos no lo podían hacer, necesitaban un rey salvador que venga a hacerlo con el poder de Dios. Y al ver a Jesús dijeron, este es nuestro rey salvador, esta es la salvación que ha enviado Dios, este es el Mesías que viene a liberarnos de todos nuestros enemigos, de todas nuestras aflicciones. Este es el único que puede hacernos libres para Dios. ¡Hosana! ¡Hosana! Llegó la salvación de Dios. Llegó la salvación de Dios. Estaban reconociendo que necesitaban un Salvador. ¿Y sabes que hay gente que hoy no puede reconocer que necesita un Salvador? Hay gente que dice, yo estoy bien. Yo puedo. Obviamente no tienen espejo en las casas, ¿verdad? Yo antes de conocer a Cristo, yo tenía varias adicciones. No una, varias. Y a veces la gente me decía, o mi esposa me decía algo, y yo le decía, yo estoy bien. Yo no necesito un Salvador. Yo lo manejo esto. ¿Verdad? Y hay gente que sigue creyendo que no necesita un Salvador. Pero ellos al gritar Hosana veían a Jesús como su Salvador, peleando una guerra que ellos no podían pelear y trayéndoles una victoria que ellos jamás podrían conseguir por sí solos. Hay victorias en tu vida, escúchame bien, que solamente las vas a conseguir de la mano de Jesús. Y yo no sé si te va a llevar un día, un año o 20 años, porque eso ya depende del capitán del ejército que es él.